Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros un honor que nos acompañen en cada entrega de este espacio. Hoy estamos celebrando, estamos de fiesta nacional porque conmemoramos el 178 aniversario de nuestra independencia y justo en este día reafirmamos nuestra misión de seguir fortaleciendo permanentemente la enseñanza de la Constitución Dominicana, una acción que por más de 10 años viene forjando esta alta corte a favor de toda la ciudadanía. Reciban un afectuoso saludo a todos los que nos sintonizan en el país y en el extranjero. A todos los dominicanos en la diáspora, felicidades desde su tierra, República Dominicana. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Sean todos bienvenidos. Hola Ada, agradecido de estar con ustedes en este día de júbilo y regocijo por la celebración de nuestra independencia nacional. Sin lugar a dudas, una de las fechas más importantes para nuestra nación, gracias a hombres y mujeres que lucharon para que hoy tuviéramos una patria libre, soberana e independiente. El contenido de este programa está dedicado a la inviolabilidad de la soberanía y principio de la no intervención establecido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna. En tal sentido nos acompaña el historiador Manuel Núñez y el doctor Néstor Juan Sabiñón Portorreal. Además, recordamos a uno de nuestros próceres que dio su vida en favor de nuestra soberanía. Hablamos de Ramón Matías Mella. En estas fechas también quedó inmortalizado el momento en que fue izado nuestro lienzo tricolor por primera vez, aquella noche del 27 de febrero de 1844. Quédese con nosotros y acompáñenos en esta celebración por el 178 aniversario de nuestra independencia nacional. Artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Luego de ver este interesante artículo 3 de la Constitución sobre la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención, es bueno que conozcamos qué significa el término soberanía. A continuación, en nuestro segmento Vocabulario Constitucional. La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. También se define soberanía como el poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional. Su significado contemporáneo proviene del filósofo inglés Thomas Hobbes, en cuya obra se afirma que alguna persona o conjunto de personas debían, en el interior de cada estado, sostener el poder absoluto para declarar la ley. Con la evolución de la historia del hombre, otros factores han influido decisivamente en este orden, como el poder estratégico militar, la posesión de tierras y propiedades en el antiguo régimen o el éxito comercial y económico con la aparición de la burguesía y su acceso a los órganos de poder.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza una nueva entrega de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. El acto contará con el discurso de apertura a cargo del Dr. Milton Ray Guevara y la conferencia titulada La Independencia y la Identidad Nacional del licenciado Juan Daniel Balcácer. Miércoles 2 de marzo del 2022 a las 7 de la noche, en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino. Sintonice en vivo la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte Democracia Constitucional a través de todos nuestros medios digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana. Seguimos con este programa especial dedicado a este fin de semana patrio, donde conmemoramos el Día de la Bandera, igualmente el natalicio del patricio Matías Ramón Mella y por supuesto la gran fiesta nacional que es nuestra independencia, 27 de febrero. Ahora conversaremos con un reputado historiador, conocedor de ese episodio de la independencia nacional, el doctor Manuel Núñez. Con él abordaremos el tema la independencia nacional y la guerra dominico-haitiana. El doctor Núñez Asensio es un destacado historiador y escritor, licenciado en Lingüística y Literatura por la Universidad de París 7 y tiene un máster en Lingüística Aplicada y Literatura General en la Universidad de París 8. También realizó estudios de doctorado en Lingüística Aplicada a la enseñanza de la lengua en la Universidad de Guyana. Profesor de Lengua y Literatura en diversas universidades y autor de las obras El Ocaso de la Nación Dominicana y Peñavalle en la era de Trujillo. Bienvenido al programa, licenciado Manuel Núñez. Muchas gracias, muchas gracias. Contento de estar aquí y de poder satisfacer las preguntas que me formulen. Profesor, ¿qué inspiró a los trinitarios a elegir los colores tan hermosos de nuestra bandera y los símbolos como el escudo? Que tenemos entendido que el escudo que tenemos actualmente no fue el escudo original. Háblanos un poco de esto. Mire, hubo varias cosas. La bandera dominicana no nace de una inspiración local. Esa bandera, la bandera del rojo, blanco y azul, fue la bandera que ondeó en nuestro país desde 1802 hasta 1809, fecha en que se produce la salida de los franceses. Era la bandera de Francia, o sea, el azul, blanco, rojo, ¿no? En ese orden. Estaba en Francia. Luego, en Haití, como estaba bajo el dominio de Francia, era la colonia de Saint-Domingue, allí ondeaba esa bandera. Entonces, esos colores ya eran conocidos de ellos. Ellos sencillamente, en la simbología francesa, el blanco era la monarquía, el azul era el color de París y el rojo era el pueblo. Ellos usaron el rojo y el negro en primer lugar, que fue la bandera que usó Christophe, pero luego cuando Haití se dividió en dos estados, comenzó con una monarquía de Jean-Jacques Dessalines, que va desde 1804, fecha de independencia, hasta 1806, fecha en que Dessalines, ultimado por una conspiración, y en 1806 se produce la división del país en dos estados, y el estado del norte, que es la monarquía de Christophe, usa la bandera rojo y negro, y el estado del sur usa la bandera azul y rojo. Que era una república. Sí, que era república vitalicia. No una república democrática, no nos confundamos. Es la república de Pétion. Claro. El lugarteniente de Pétion, que es Boyer, era mulato, Pétion era mulato. Ellos entendían que el negro era muy exclusivista y entonces usaban el azul y el rojo. Y Pétion, Boyer, que llegó al país en 1822, impuso la bandera azul y rojo en el país. Y los dominicanos, al momento de la independencia, plantearon una nueva concepción de la bandera, que es a esa bandera inicial, le colocaron una cruz que marca un elemento de diferenciación cultural, que es la religión. La cruz del Evangelio, el dominador era budista, no era católico, era haitiano, y naturalmente sobre esa cruz ya existía
en la concepción nuestra de la bandera, el lema Dios, que es la religión católica que Duarte adopta en el juramento trinitario, patria, que significa la unidad de los dominicanos, la unidad de todos los hombres unidos por los vínculos consanguíneos, y libertad, que significa el derecho a un gobierno propio del pueblo dominicano. El escudo tuvo un desarrollo posterior, porque el escudo fue evolucionando hasta llegar a ser el escudo actual, que es un escudo que tiene una Biblia en el centro, una cruz, y tiene la lectura de los evangelios en el centro, que es parte directamente de la alusión inicial a la vinculación cultural de la bandera. Profesor, hay todo un debate sobre si lo que se produjo en febrero del 1822 fue una invasión o una ocupación por parte de Haití. ¿Cuál es su criterio al respecto? Yo creo que fue las dos cosas. No hay que debatir si fue invasión y ocupación, porque en 1805 hubo una invasión y tuvieron que irse porque los franceses y los criollos les repelieron. En ese momento hicieron las matanzas de Santiago y de Moca, de Salines. Y hubo la batalla de San Carlos, que es reseñada por el historiador Le Monnier de la Fossé. En el 1822 hubo una invasión y una ocupación, porque permanecieron en el país por 22 años, dominándolo políticamente. Profesor, ¿cuáles, entiende usted, fueron los factores que ayudaron al pueblo dominicano a vencer ese pesimismo original que primaba sobre ese proyecto de independencia nacional? Bueno, el pesimismo nunca fue vencido, en realidad. Yo pienso que hubo una determinación de los dominicanos. Los dominicanos fueron a la independencia porque era la única forma de sobrevivir culturalmente. Haití hizo acciones que tenían como objetivo la destrucción de la cultura dominicana. La primera acción fue el cierre de la universidad, el cierre de todos los centros de enseñanza por parte de Boyer. La segunda acción fue el intento de suplantación de la población dominicana. Toda la población que se fue al exterior, que generalmente era la población de mayor cultura, fue desconocida como dominicano, y Boyer firmó un pacto con la compañía de J. Granville con el objetivo de traer población de los Estados Unidos, y trajo los 6.000 negros que se asentaron en Samaná y en Puerto Plata. El objetivo era traer más para cambiar todo el perfil étnico de la población dominicana. La medida más emblemática de esa situación fue la famosa abolición de la esclavitud, que no tenía ningún efecto en el caso dominicano, porque quien recibe a Boyer es el batallón de negros encabezado por el negro Pablo Alí, que había sido esclavo. O sea que la esclavitud en el país no obedecía los mismos parámetros que en Haití, porque el modo de producción de Santo Domingo era el acto ganadero, mientras que en Haití el modo de producción era la plantación. Sí, eran dos elementos distintos, y eso hizo que eran cosas distintas. También los haitianos nos obligaron a pagar la deuda de su independencia, es decir, desmontaron todos los bosques del sur del país para pagarle a Francia la independencia nuestra, al mismo tiempo que anulaban nuestra propia independencia. Todo eso, unido al hecho de que también prohibieron el uso de la lengua española en todos los actos públicos, todo eso hizo que los dominicanos, para poder sobrevivir como cultura, como nación, como grupo étnico, como el grupo más antiguo de los pueblos nuevos, tuvieran que ir a una independencia, aún a sabiendas de que Haití tenía 3 factores a su favor. El factor demográfico, tenían 4 veces más población. El factor militar, tenían 50.000 soldados bajo armas. Y el factor económico, tenían una economía 13 veces mayor. Esos 3 factores hicieron que el bando nacional se dividiese en 2 tendencias. Una tendencia anexionista y una tendencia patriótica, que finalmente, al cabo del tiempo, después de muchas dificultades, fue la que triunfó y es la que realmente singulariza y convierte
al conceptor de nuestra independencia, que fue Juan Pablo Duarte, en el verdadero padre de la patria. Profesor, después de la independencia nacional, vino un episodio épico de guerra, de una guerra dominica-haitiana que se prolongó durante 12 años. Sin embargo, los dominicanos logramos de algún modo vencer a las tropas haitianas. ¿A qué factores atribuye usted que pudimos vencer a un ejército que en ese momento tenía más superioridad que el dominicano? Yo creo que los factores eran que todo el pueblo dominicano luchó en la independencia. Lucharon las mujeres, lucharon los niños, lucharon los ancianos. Nosotros, cuando describimos lo que fueron esos 12 años y los comparamos con las guerras de América del Sur, con las guerras que encabezó Bolívar, nos damos cuenta del heroísmo de los dominicanos. Uno de los enviados norteamericanos que vino al país para hacer el informe, Dixon Porter, contaba que él veía a niños cargando piezas de artillería y demostraba que los dominicanos, a pesar de la enorme desventaja, a pesar de que en el teatro de la guerra nunca fueron más de 10.000 frente a 30.000, 20.000 haitianos en casi siempre, pues lucharon con denuedo por su independencia, pero tenían siempre el miedo de que esa independencia en algún momento fuera a caer por la superioridad demográfica, militar y económica de Haití. Y por eso, después de 12 años de guerra, después de 18 años de independencia, el general Santana anexionó la república, pero los dominicanos, 5 años después, restauraron nuevamente la independencia, demostrando que su valentía y su denuedo eran indomables. Profesor, ¿usted considera, al igual que otros historiadores dominicanos, que la hispanidad es un elemento clave en lo que se conoce como dominicanidad? Claro que sí, la hispanidad es un elemento fundante, porque estamos hablando de que la hispanidad no es un problema étnico, no es un problema de biología, no tiene que ver con el color de la piel. La hispanidad es la adscripción a una cultura, y los dominicanos de hoy hablamos la misma lengua que hablaba Juan Pablo Duarte, que hablaba Mella, la misma lengua que se implantó en el territorio primigenio en el cual comenzó a fraguarse y a formarse el pueblo dominicano a partir del 1492, fecha en que llegan las naos españolas a Santo Domingo. Muchas gracias, doctor Manuel Núñez, por acompañarnos en nuestro programa y abordar este tema. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos conversando con el doctor Manuel Núñez sobre el tema la independencia nacional y la guerra dominica-haitiana. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza una nueva entrega de la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. El acto contará con el discurso de apertura a cargo del doctor Milton Ray Guevara y la conferencia titulada La Independencia y la Identidad Nacional del licenciado Juan Daniel Balcácer. Miércoles 2 de marzo del 2022 a las 7 de la noche, en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino. Sintonice en vivo la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte Democracia Constitucional a través de todos nuestros medios digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 10 años de justicia constitucional ciudadana. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Hace justamente 178 años fue enarbolada por primera vez la bandera nacional, nuestro pabellón tricolor, una idea del patricio Juan Pablo Duarte. Vamos a ver esta efemérides. La bandera nacional fue ideada por nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte y Díez, quien consigna en su juramento trinitario que el futuro Estado tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca.
Nuestro pabellón tricolor ondeó por primera vez en el Baluarte del Conde, el 27 de febrero de 1844, día en que también nació la República Dominicana como nación libre e independiente de toda potencia extranjera, y fue izada en esa fecha memorable por el patricio Francisco del Rosario Sánchez. Dios, patria y libertad, República Dominicana. La celebración del Día de la Bandera Nacional fue instituida el 22 de octubre de 1962 mediante la Ley número 6085 y regulado su uso mediante la Ley 210-19 del Congreso Nacional. El pueblo dominicano mostró su gratitud erigiendo uno de los monumentos más representativos de la dominicanidad, en el que se expresan con entera libertad los colores azules, rojo y el blanco de Cruz Redentora para llenar de sano orgullo su impresionante entorno. Se trata de la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido. Ese lugar sirvió de escenario el 7 de agosto de 2012 para que el Tribunal Constitucional celebrara en esa plaza la inauguración de su sede provisional, ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón, la que pasó a ser sede definitiva por disposición del Ejecutivo. Se ha hecho costumbre que diversas instituciones, públicas y privadas, le rindan tributo como parte de las celebraciones del Mes de la Patria, y por ley se establece que por ser la bandera un símbolo de la patria, ninguna fecha más acertada para honrarla y enaltecerla que el 27 de febrero, cuando se conmemora la independencia nacional. Continuamos con el desarrollo de la voz del Tribunal Constitucional. A propósito de este tema sobre la inviolabilidad de la soberanía nacional y el principio de no intervención, es bueno que conozcamos los antecedentes históricos de por qué se defiende la soberanía nacional y cómo llegamos a ser una república independiente y libre de toda dominación extranjera. La noche del 27 de febrero de 1844, a pesar de la ausencia de Juan Pablo Duarte, ideólogo y líder del proyecto de separación de Haití, quien se encontraba exiliado, fue proclamada la independencia nacional, con el trabucazo de Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia y el izamiento de la bandera en el Baluarte del Conde, a cargo de Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez, al izar la bandera nacional, proclamó: Dios, patria y libertad, República Dominicana. Y enseguida enarboló la enseña tricolor y ordenó un toque de diana. Además de Mella y Sánchez, esa noche estuvieron también Tomás Bobadilla, Manuel Jiménez, Remigio del Castillo, José Joaquín Puello y Eduardo Abreu, entre otros. La heroína María Trinidad Sánchez fue testigo del hecho y parte del movimiento para el cual llegó a transportar pólvora en su falda. Como registra la historia, los haitianos ocuparon la parte española de la isla sin una oposición significativa, lo que produjo un gran malestar y repulsa en sus habitantes. Como todo territorio ocupado por una fuerza extranjera, hubo resistencia y conspiraciones, pero las mismas fueron develadas, sus autores hechos prisioneros y condenados a muerte. Era un régimen que cada día representaba más el oprobio de la dominación. En el marco de esa lucha y opresión se produjeron los primeros signos de organización política para enfrentar al invasor en una lucha abierta por la independencia nacional. Previo a la lucha independentista frente a los haitianos, hubo dos intentos de separarse de la ocupación francesa impuesta por el gobierno Mario Luis Ferrán en 1801 y 1809 y de los españoles en 1821. El primero de los intentos independentistas fue encabezado por Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez contra los franceses, donde hubo ayuda recíproca, porque el segundo tenía mucha fuerza popular en el sur y sus soldados fueron muy importantes en esa lucha y decisivos en el triunfo, y el segundo lo encabezó el doctor José Núñez de Cáceres. Al resultado de ese proceso se le conoce como independencia efímera, pues apenas duró 2 meses y 8 días, dando paso en febrero de 1822 a la ocupación del ejército haitiano encabezado por Jean-Pierre Boyer. Sin embargo, con la experiencia de esas acciones, se inician los movimientos que buscan organizar a la población criolla para poner fin a la ocupación haitiana.
El más importante movimiento lo encabezó Juan Pablo Duarte, quien había pasado un tiempo importante en Estados Unidos y Europa, donde estudió y observó cómo vivían las naciones democráticas. Así, cuando la ocupación cumplió 16 años, Duarte contactó a sus amigos y otros jóvenes para formar la Sociedad Secreta La Trinitaria, entidad que educaría y lucharía por la independencia nacional. Los trinitarios fueron juramentados a las 11 de la mañana en la residencia de la señora Chepita Pérez, madre de uno de los jóvenes reunidos, ubicado en la hoy calle Sánchez, frente a la iglesia del Carmen, en la ciudad Intramuros, a propósito de una celebración religiosa que cubría perfectamente el encuentro. Junto a Duarte, líder del movimiento, estuvieron Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra, Benito González, Felipe Alfao y Juan Nepomuceno Ravelo, quienes fueron los 9 miembros de la Trinitaria. Luego se incorporarían Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. En la histórica reunión, Duarte expresó: Estamos convencidos de que entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible. Somos y seremos 2 pueblos diferentes. Nuestro destino es ser independientes, absolutamente independientes. A través de la Trinitaria, Duarte y sus compañeros extendieron su labor política a todo el territorio, con la intención de que participase el mayor número de personas en la lucha por la creación de un Estado libre, independiente y soberano. Aquel 16 de enero de 1844 se diera a conocer el documento llamado Manifiesto de los Pueblos de la Parte Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de Haití. Este manifiesto es considerado el Acta de Independencia de los Dominicanos y también es conocido como el Acta de Separación. Las ideas traducidas en dicho documento reflejan el pensamiento avanzado y los claros ideales de independencia. Por ello, poco más de un mes después, se produjo la proclamación de la independencia en la Puerta de la Misericordia y fue instalada por primera vez la bandera en el baluarte del Conde. La independencia cristaliza los ideales de Duarte y, ratificando su condición de estratega, dueño de una inteligencia excepcional y extraordinaria capacidad visionaria que le permitieron cincelar y perfeccionar con sus ideas la nacionalidad dominicana. Precisa el hoy presidente del Instituto Duartiano, Dr. Wilson Gómez Ramírez. Gracias a los ideales y las acciones de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, Gregorio Luperón y otros héroes de la Restauración, existe la República Dominicana, libre e independiente. ¡Que viva la República Dominicana! Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. El 25 de febrero de cada año se conmemora el nacimiento de uno de los más grandes patriotas dominicanos. Hablamos de Ramón Matías Mella. En las efemérides constitucionales de esta semana vamos a hablar acerca de este hecho trascendental. Este 25 de febrero, el país celebra el aniversario del nacimiento de Ramón Matías Mella Castillo, el fundador de la República. Diplomático y militar, rindió su vida con la espada de la Restauración en sus manos, aparte de disparar su trabuco la noche del 27 de febrero de 1844. Proclamada la independencia, el patriota es nombrado para hacerse cargo de la defensa de Santiago, cargo en que lo encontró la batalla del 30 de marzo. Mella no participó directamente en la batalla, pero tomó todas las previsiones del lugar para el triunfo. Al recordar el 202 aniversario de su nacimiento, el Tribunal Constitucional rinde permanente tributo y veneración a este prócer de la patria por su constante dedicación y entrega a la lucha en favor de la independencia del pueblo dominicano, a fin de seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa como la soñaron los padres de la patria. Esa distinción de la Alta Corte a la figura de Ramón Matías Mella Castillo fue hecha en un acto de bandera realizado en el mes de febrero del 2016, en la parte frontal de la sede principal de la entidad, donde los magistrados, junto a los servidores constitucionales, rindieron un merecido homenaje. A propósito de esta celebración,
Conversamos con el profesor de Historia y periodista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Filiberto Cruz Sánchez, quien invitó a todos los dominicanos a honrar hoy y siempre al patricio Ramón Matías Mella, quien fue el brazo armado, elegido para tirar el único trabucazo que hubo el 27 de febrero en la noche, porque él era experto en el uso de la antigua arma denominada trabuco, donde viene la palabra trabucazo. Desempeñó roles estelares en la lucha por la independencia, pero no solamente su acción se limitó a la del 27 de febrero y a la resistencia en Santiago. Después fue exiliado por Pedro Santana, que lo sacó del país, pero él regresó en 1849, regresó al país y de inmediato se integró a la lucha armada, que esa era su especialidad, diríamos. Y por eso lo encontramos en la Batalla de las Carreras, que se libró en 1849 en Asua, defendiendo la patria. Y después, en 1857, en la Revolución Democrática del Cibao, él también fue encargado de la defensa de Samaná. La vinculación de Ramón Matías Mella Castillo al movimiento restaurador fue evidente mediante la formación y reclutamiento de grupos de jóvenes que lucharon por las causas independentistas, desempeñando roles especiales en la lucha por la independencia. Su acción se limitó a la del 27 de febrero, a la Batalla de Santiago, y luego de su regreso del exilio por Pedro Santana en 1849, integrándose a la lucha armada. Para el profesor universitario Filiberto Cruz Sánchez, quien se atribuye a haber escrito la primera biografía del patricio en el 2001, dijo que a pesar de cualidades y actitudes que siempre demostró Mella, exhibiendo habilidades de estratega y trabajador incansable para la independencia de la nación, es una figura olvidada. Claro, porque fue la figura más olvidada. Se conocía muy bien a Duarte y a Sánchez y los demás, pero yo consideraba que Mella era el gran olvidado. En definitiva, Ramón Matías Mella Castillo será siempre un luchador, valiente, optimista, leal, sacrificado. Valores que caracterizaron y marcarán siempre la vida de un hombre que dejó grabada su alma y corazón en la patria dominicana. Como dijera una hermosa estrofa del himno escrito por Ramón Emilio Jiménez, con música del maestro Julio Alberto Hernández, disparaste tu trabuco, que rugió como león, despertando las conciencias y clamando redención. Honor siempre a este patriota que sirvió a los mejores destinos y la causa de la nación dominicana. Descarga ya la app del Tribunal Constitucional MITE-CRD y realiza consultas rápidas de las sentencias emitidas. Entérate al instante de las últimas actualizaciones con las notificaciones tipo push, además de conocer las informaciones relacionadas a eventos y congresos. Descárgala ya. Saludos, bienvenidos a esta sección de Jurisprudencia Constitucional. Soy Raúl Guzmán, letrado del despacho de la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, y en esta ocasión analizaré un precedente de nuestro Tribunal Constitucional que se refiere a la delimitación de los requisitos básicos para adquirir la nacionalidad dominicana a la luz de la evolución histórica de las disposiciones constitucionales. A estos fines, abordaré la emblemática sentencia 168 del año 2013 en tres partes: hechos del caso, justificación de la decisión tomada y relevancia del precedente sentado. Con respecto a los hechos del caso, tenemos que el conflicto resuelto por medio del precedente en análisis se origina a partir del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Juliana de Guiz-Pierre, en virtud de la negativa de la Junta Central Electoral ante la solicitud que le fuera expedida una cédula de identidad y electoral. La referida institución fundamentó su accionar administrativo en que la señora de Guiz había sido inscrita irregularmente en el registro civil dominicano por ser hija de padres de nacionalidad haitiana. Por su parte, la solicitante argumentó que la ausencia de la entrega en el referido documento implicaba una violación a sus derechos fundamentales.
El Tribunal de Amparo rechazó la acción interpuesta por no haberse presentado los documentos apropiados para acreditar los alegatos del accionante. Esa decisión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Con respecto a la segunda parte de nuestro análisis, la justificación de la decisión tomada, el Tribunal Constitucional determinó que la sentencia recurrida en revisión constitucional no se encontraba correctamente fundamentada, por lo que decidió revocarla. Esto lo fundamentó bajo el criterio esencial de que la accionante, Juliana de Guiz, si bien nació en territorio dominicano, es hija de ciudadanos extranjeros en tránsito, situación que le excluye de ser pasible de obtener la nacionalidad dominicana por vía del ius soli o derecho de suelo, a la luz de la Constitución de 1966. Entre otras cosas, el tribunal ordenó que, primero, le fuera expedido su certificado de declaración de nacimiento al accionante, para luego someter el mismo al tribunal competente para que determinara su validez. Segundo, se efectuara por parte de la Junta Central Electoral una auditoría minuciosa para determinar las personas irregularmente inscritas en el Registro Civil Nacional. Y tercero, la exhortación al Poder Ejecutivo para la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales radicados en el país. Para llegar a tal conclusión, el tribunal se basó, entre otras razones, en el argumento central de que Juliana de Guiz no se beneficiaba de ninguno de los criterios de adquisición de la nacionalidad dominicana, ni ius sanguinis, derecho de sangre, pues no era hija de padres dominicanos, ni ius soli, derecho de suelo, pues su padre se encontraba en una situación migratoria irregular en el país, es decir, no residiendo legalmente en el mismo. Esto último se debe, según argumenta el propio tribunal, a que el registro de nacimiento de la señora de Guiz fue instrumentado de manera incorrecta al no haberse hecho las debidas comprobaciones sobre el estatus de sus padres. Estos clasificaban como ciudadanos extranjeros en tránsito, situación que expresamente excluye la posibilidad de que sus hijos pudieran obtener la nacionalidad dominicana por vía del derecho de suelo. En palabras del propio tribunal, y cito, resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho. Es decir, no podría derivarse la nacionalidad de un hijo, nacimiento de un derecho, en virtud de una permanencia irregular en territorio dominicano, situación ilícita de hecho. Esto nos permite pasar a la relevancia del precedente. Y la relevancia del caso recae en que, como expusiera el magistrado presidente Milton Ray Guevara, se reafirmó el criterio constitucional de la exclusión de la nacionalidad dominicana por ius soli, o derecho de suelo, a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito, y se estableció además en dicho fallo los perfiles para adquirir la nacionalidad por derecho de suelo. Es cuanto en esta sección de jurisprudencia constitucional. Continuamos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Amables televidentes, en este momento hacemos público agradecimiento de las múltiples felicitaciones para el Tribunal Constitucional en su 10º aniversario. Gracias a ProDominicana en la persona de su directora ejecutiva, Angelina Viviana Ribeiro Disla. Agradecemos también al licenciado Juan José Disla Ledesma, director general de Hacienda, quien nos envía unas cálidas felicitaciones. De igual manera, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en la persona de su vicerrector de Extensión, Antonio Medina Calcaño. Agradecemos también a la Fundación Institucionalidad y Justicia en las personas del doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo, y el presidente del Consejo, Rafael del Toro. De igual forma, agradecemos al presidente de la Junta Central Electoral, doctor Román Jaques Liranzo, por enviarnos sus felicitaciones. Gracias a Paulo Alves, rector de Barnard Management School. Igual agradecimiento al ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, el licenciado Víctor Bisonó Haza. Seguimos también agradeciendo en este momento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, al pastor Feliciano Lassen, presidente del CODUE, así como también mil gracias en nombre del presidente de esta alta corte, doctor Milton Ray Guevara, y por parte de cada uno de los jueces que conforman el pleno de este Tribunal Constitucional, además de nuestros servidores constitucionales. Muchísimas gracias.
Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el doctor Néstor Juan Saviñón Portorreal sobre el tema la independencia nacional y su impacto en la dominicanidad. El doctor Saviñón Portorreal es abogado, graduado de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y tiene un posgrado en Derecho Público, también con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Posee además un máster en Derecho Público de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Es investigador y colaborador de medios escritos y digitales diversos, tanto de temas sociales, genealógicos y jurídicos. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, donde ingresó en abril del 2014, y de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde inició en el año 2016. Laboralmente ha estado vinculado al sector público, específicamente en el Poder Judicial y en la Comisión Efeméride Patrias. Actualmente forma parte del Ministro Administrativo de la Presidencia, colaborando en diversos proyectos. Bienvenido al programa, doctor Néstor Juan Saviñón Portorreal. Muchísimas gracias por recibirme. Doctor, ¿qué factores, a su juicio, fueron claves para concretizar el proyecto de independencia nacional? Primero, había un hartazgo generalizado. La población se sentía maltratada, se sentía discriminada. Los haitianos durante 22 años trataron de conculcar todas nuestras tradiciones culturales. Por ejemplo, se prohibía usar el español en todos los ámbitos. Todos nuestros escudos y emblemas representativos se trataron de suprimir. Incluso se trató hasta de impedir la misa católica en un país donde la única religión que había era el catolicismo. Entonces ya ustedes se imaginan el nivel de incomodidad que había, aparte de un detallito que fue vital. Cuando Haití negocia con Francia que le reconozca la independencia, tiene que reparar a Francia por todo el dinero que perdieron los hacendados franceses. Y entonces buena parte de esas reparaciones se le pegó a lo que hoy en día es la parte española de la isla, o sea, República Dominicana. Y eso fue algo muy incómodo para los habitantes de este lado. Doctor, se habla mucho de la importancia de un documento en un mes y pico antes de la fecha de independencia nacional, que es el manifiesto del 16 de enero de 1844. ¿Qué importancia tiene este documento de cara a la independencia nacional? Es, primero que todo, para mí un honor hablar de eso, porque fue uno de mis antepasados, Tomás Bobadilla, el ideólogo de ese documento. Realmente es una de nuestras preconstituciones, un documento fundacional, y aparte de eso, es una de las pocas declaratorias de intenciones que hubo en América Latina. En muy pocos casos, salvo el experimento de Núñez de Cáceres, no tuvimos en América Latina un documento que señalara que un pueblo hastiado de ser esclavo de otro quisiera hacerse independiente y lo diera a conocer al mundo, sino que la independencia vino luego de un proceso sangriento de cambios y pugnas civiles. En nuestro caso no, nosotros avisamos primero y luego que declaramos la independencia fue que empezamos la parte bélica. Hay un debate, doctor, sobre si el levantamiento del 27 de febrero de 1844 fue una separación o una independencia de Haití. ¿Cuál es su criterio al respecto? Realmente yo mismo tengo mis dudas, porque se dieron elementos muy raros esa noche, siendo objetivo. Por ejemplo, todo lo que fue la guarnición de los regimientos 43-44, que eran los que estaban en la fortaleza, aunque la mayoría era dominicana, ni siquiera los haitianos que formaban parte se movilizaron. Incluso llama mucho la atención que un gobierno recién establecido, como fue la Junta Central Gobernativa, en su primera orden ejecutiva, lo que señala es que se permita a todos los haitianos en el plazo de un mes que se vayan saliendo con calma y se les respetaron los bienes.
que normalmente en el marco de una guerra de independencia eso no se da, pero para fines de banca y pool, poco importa si hubo negociación, poco importa si fue una independencia legítima por las armas, lo importante es que se construyó lentamente un sentido de otredad que fue lo que creó la República Dominicana. Poco importa que la independencia real haya sido cuando Núñez de Cáceres, con la restauración el 27 de febrero, lo importante es que finalmente estos descendientes de Colón, de los taínos y de los esclavos, tuvimos nuestro lugar bajo el sol como nación independiente. Usted ha hablado de el esfuerzo con que este pueblo forjó esa separación o independencia de Haití. ¿De qué modo usted considera que contribuyó ese episodio del 27 de febrero a forjar lo que hoy se conoce como dominicanidad? Yo creo que todos los sociólogos políticos y todos los antropólogos políticos señalan que una de las cosas que desarrollan los pueblos es lo que se llama el sentido de otredad. Toda persona, y eso pasa igual con los países, tiene características que lo definen. Tú puedes ser más locuaz que otro, tú puedes ser que seas más estudioso que otro o más atlético que otro. Lo mismo pasa con los estados. Este es un país muy religioso, este es un país muy dicharachero, muy alegre, un país muy resiliente. Y todas esas condiciones entonces se vieron fortalecidas porque empezaron a surgir, que ya habían empezado a surgir anteriormente, pero se da más fuerte en esa etapa, con símbolos de unidad. La bandera con esa cruz preciosa, ese es un símbolo de unidad. El hecho de que ya de por sí hubiera un gobierno. Luego entonces, los de las distintas versiones del himno y del escudo. Todo eso fue galvanizando ese sentido de otredad. Y los que estábamos de este lado nos dimos cuenta que el español, la religión católica y esos símbolos nos hacían distintos ante el mundo. Usted ha mencionado la Constitución de San Cristóbal de 1844. ¿Qué constituciones alimentaron esta Constitución de San Cristóbal? La Constitución de San Cristóbal, primero que todo, se alimenta en un primer momento de la Constitución haitiana de 1843, porque muchos dominicanos fueron partícipes, tanto como redactores, como asesores y consultores del mismo. También, obviamente, de la que a todos los latinoamericanos nos gusta, que es la Constitución gringa de 1787, y en menor medida de la PEPA, o sea, de la Constitución española de 1812, y también en cierta medida y cierta reminiscencia de los derechos del hombre y del ciudadano, pero realmente esa parte de derechos fundamentales, eso explota, es décadas después. Muchas gracias, doctor Néstor Juan Sabiñón Portorreal, por acompañarnos en nuestro programa. El placer fue todo mío. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Néstor Juan Sabiñón Portorreal sobre el tema de la independencia nacional y su impacto en la dominicanidad. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Es tiempo de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, participó como panelista en el conversatorio 10 años del Tribunal Constitucional, Balance y Perspectiva, donde destacados juristas nacionales e internacionales pasaron balance a este decenio de justicia constitucional ciudadana. Durante su intervención, el presidente del Tribunal Constitucional enfatizó que los logros alcanzados por la Alta Corte han sido posibles gracias al espíritu de consenso y diálogo impulsado por el sistema de votación diseñado por el constituyente, que exige la presencia y voto de 9 de 13 jueces para reunirse, deliberar válidamente y adoptar decisiones bajo un riguroso escrutinio. Eso constituye, ahora que estamos en época todavía de pandemia, en una vacuna contra la arbitrariedad, y es una garantía de democracia interna en los procesos de decisión jurisdiccional del tribunal. En su discurso, en el que repasó grandes hitos del TC, Ray Guevara recalcó que el sistema de votación ha contribuido a un blindaje para la legitimación del organismo, apuntando que en el mismo los criterios disidentes gozan de un peso importante y han servido para profundizar y mejorar criterios que coadyuven al fortalecimiento de la justicia constitucional. Seguimos con más. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, participó en la inauguración de la 43ª Vuelta Ciclística Independencia Internacional en su calidad de presidente del comité organizador de esta actividad deportiva, junto a los ministros de Deportes y Recreación Francisco José Camacho y de Turismo David Collado. Esta plaza se ha sembrado libertad, se ha sembrado deseos de democracia. Durante la actividad, el Dr. Ray Guevara expresó que es una gran oportunidad que una vez más se desarrolle este evento e hizo referencia al artículo 65 de la Constitución Dominicana, que establece que toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación. Ese artículo 65 manda a una ley del fomento de las actividades deportivas. Ciertamente, el sector privado contribuye, pero es obligación esencial del Estado Dominicano cumplir con el voto del artículo 65 de la Constitución de la República, que dice algo más. Dice que el Estado debe fortalecer y promover la protección de los atletas de alta competición, de los niños y de las niñas en las escuelas, para que el deporte sea un signo que permita avanzar en la paz social, en el progreso, en la convivencia. La vuelta ciclística, que recorre 1.184 kilómetros en 3 etapas consecutivas, se inició con la ruta Santo Domingo-San Cristóbal-Baní-Azua. Amigos, en otras noticias, el magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, juez del TC, participó como panelista en el simposio de ética ¿Pueden ser los abogados buenas personas? En el simposio participó el doctor Pablo Mella del Instituto Superior Bonó y como invitado internacional estuvo de manera virtual el doctor Andrés García Inda, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, España. Cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales junto al Ministerio de Educación realizaron el acto de premiación e inauguración del concurso de murales sobre temas constitucionales. Es la segunda versión del concurso de murales sobre temas constitucionales con materiales reciclables y técnicas de pintura. Se trata de asumir a plenitud una importante faceta del desarrollo, la del desarrollo sostenible, donde el ser humano disfruta de los derechos al aire puro, a la energía limpia, a la alimentación adecuada, a las enormes ventajas que ofrece una biodiversidad bien conservada, a ecosistemas en equilibrio. Quiero felicitar al Tribunal Constitucional por ser un órgano vivo, funcional, que actúa y aporta a la formación, a la consagración de la conciencia y a la identidad de los ciudadanos. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, exhortándoles a que enarbolemos nuestra identidad,
Defendamos nuestra patria como lo hicieron esos héroes y heroínas que crearon el camino de la libertad que hoy gozamos. Dominicanos de corazón, sigamos conociendo de nuestros derechos y deberes en este programa que proclama una Constitución viva. Recuerde que puede ver este episodio y todas las ediciones del programa en nuestro canal de YouTube, Tribunal Constitucional, justo en la lista de reproducción, La Voz del Tribunal Constitucional, así como seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y escucharnos en Radio Educativa 95.3 para Santo Domingo y 106.5 para todo el Cibao, además de escucharnos on demand en Spreaker, Spotify, Google y Apple Podcasts. Nos vemos la próxima semana, donde seguiremos celebrando nuestra patria con la Cátedra Magistral Juan Pablo Duarte. Hasta entonces.